Volvemos con ustedes para un especial informativo sobre la elección de los constituyentes de Chile, que redactarán la nueva constitución del país en un cambio histórico, no solamente porque se dejará atrás la Carta Magna vigente desde los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, sino porque los nuevos textos no estarán en manos de políticos tradicionales. Y es que los independientes se quedaron con un amplio número de los 155 escaños disponibles, cuando ya se cuenta casi el 100% de las papeletas. Vamos a las imágenes. Los independientes lograron hacerse con 48 puestos. Las dos grandes listas de la oposición de izquierdas sumaron 52 puestos en total, con 27 de Apruebo Dignidad y 25 de la lista del Apruebo. Y la coalición gobernante de centroderecha Vamos, que se reunió en una sola lista del presidente Sebastián Piñera, fue la gran perdedora del fin de semana. Obtuvo solamente una quinta parte de representación con 38 sillas disponibles. Finalmente, 17 puestos quedaron reservados para los pueblos originarios, que presentaron 95 candidatos. Para tomar decisiones se necesitarán 2/3 de la Asamblea, por lo que el gobierno tendrá problemas para impulsar o bloquear cambios radicales a menos que logre hacer alianzas. Sin embargo, mucho es lo que hay por decir sobre lo que pasará en el siguiente año con la constituyente. Nos acompañará desde Viña del Mar Guillermo Holzman, quien es analista y consultor político, y como es costumbre, está ya con nosotros también nuestra corresponsal para la discusión desde Santiago de Chile, Patricia Luna. Y comienzo con usted, Patricia. Hace unos minutos estábamos conversando en nuestro informativo sobre cómo Chile eligió el cambio. Cambió el rumbo, la ciudadanía les quitó a los partidos tradicionales las riendas de la constitucionalidad. ¿Serán entonces, Patricia, los independentistas quienes decidan el destino del país? ¿Habrá cambio? Pues sin duda habrá cambio. O sea, esto es absolutamente histórico en una elección que fue histórica en muchos sentidos. Y los resultados no dejan de ser sorprendentes, sobre todo cuando ha habido muchas preocupaciones y mucha inquietud sobre el tema de la participación, que fue menor a la esperada. Al final sufragaron más de 6 millones de chilenos, lo que es un 41% de los casi 15 millones que estaban llamados a las urnas, y es 10 puntos más bajo que el 51% que había sufragado para el plebiscito del pasado 25 de octubre. Sin embargo, la composición de la Convención Constituyente va contra todos los pronósticos y contra todos los vaticinios de los distintos analistas, que siempre habían estimado que el hecho de que la derecha apareciera unida, la coalición de gobierno aparecía unida incluso con la extrema derecha que ejemplifica el partido de José Antonio Kast, en una sola lista y en un sistema electoral que utiliza el método de Hond y que favorece las listas y los partidos, era muy difícil que los independientes obtuvieran la representación que han obtenido. Así que es una sorpresa en muchos sentidos la composición de esta convención constituyente, donde la centroizquierda y la izquierda más extrema está presente, y lo que obligará a tener que realizar acuerdos porque ninguna de las fuerzas tiene más de un tercio. Por lo tanto, es necesario sí o sí que todos alcancen acuerdos. Gracias, Patricia, y la bienvenida también para Guillermo Holzman desde Viña del Mar, nuestro analista y consultor político, con quien vamos a estar conversando sobre los devenires de estas decisiones. Guillermo, buen día para usted. Y la ciudadanía le dio la espalda a la derecha tradicional de Chile. El presidente Sebastián Piñera dijo que su gobierno y que otros partidos políticos tradicionales deben prestar atención al mensaje alto y claro de que no han respondido adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos. ¿Cómo se verán afectadas sus posiciones políticas al momento de redactar los nuevos textos? La verdad es que, tal cual se señalaba, el resultado ha sido sorprendente. Hay un voto que es anticonservador y también antiderecha, que ha quedado en evidencia y que va a obligar a distintos actores no solamente a negociar y conversar, sino que a priorizar los temas importantes del país a futuro. En ese sentido, una convención constituyente con paridad de género, con pueblo originario y con un tiempo acotado para redactarla, va a tener que hacerse cargo no solamente de interpretar el pasado, sino que también diseñar y dibujar el futuro. Y probablemente es ahí donde el diálogo puede ser mucho más fructífero, y eso es lo que está representado hoy día en los resultados de las urnas, donde finalmente los partidos tradicionales han terminado con una muy exigua representación, y los independientes han arrasado dentro de lo que son los resultados de los constituyentes, pero también en gobernadores y también lo propio ha pasado con alcaldes y concejales.
Bueno, y para las personas que se conectan con nosotros a esta hora en France 24, vamos a escuchar nuevamente las palabras pronunciadas por el presidente Sebastián Piñera. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es una gran oportunidad para que los chilenos nos reencontremos, para que podamos sanar el alma de nuestra nación y para que podamos construir juntos los caminos que recorreremos en el futuro nosotros y las generaciones que vendrán. Un Sebastián Piñera que una vez más se tiene que reconocer que estaba equivocado, y recordemos que al inicio de los levantamientos del 2019 él comenzó condenando las protestas y las manifestaciones. Después se tuvo que conceder no solamente la violencia policial, sino la legitimidad de los pedidos ciudadanos. Y Guillermo, otro tema que fue protagonista este fin de semana fue el abstencionismo. Votaron aproximadamente 3,5 millones de personas, según las últimas encuestas hasta la noche, mucho menos que los más de 7 millones que aprobaron la constituyente en plebiscito. ¿A qué se debe este fenómeno? Ahora, yo creo que van a haber varias explicaciones para ello. En primer lugar, creo que la abstención es parte de una actitud, un comportamiento de castigo hacia el sistema político en general. La primera interpretación que uno hace es que la gente no cree en el sistema, no confía en el sistema, y dentro del sistema están los partidos políticos, está la estructura normal de poder en lo económico, en lo social, digamos, en lo que es la instalación de las autoridades dentro de la estructura del Estado. Y ahí yo creo que tenemos un gran problema porque esta abstención no debió haber sucedido. Cuando digo no debió, es porque todo hacía prever de que la gente tenía mucho interés en la participación en la Convención Constituyente. ¿Qué pasó en las últimas semanas que hizo cambiar todo eso? Ya no se trata solamente de la pandemia, hay elementos mucho más profundos que es necesario analizar, digamos, colocar en la mesa para empezar a conversar. Probablemente la Convención Constitucional, cuando empieza a trabajar en todo ello, se va a empezar a cuestionar también este tipo de cosas, porque la Convención debe tener legitimidad y claramente menos del 50% permite cuestionar todo, digamos, esa legitimidad de origen que debe tener toda Carta Magna. Y ahí yo creo que hay un tema que vamos a tener que resolver, digamos, en el acuerdo político, pero que sea en sintonía con el ambiente social que hay. O de lo contrario, vamos a tener una convención formal, que sé yo, reunida en el lugar establecido para ello, y una convención informal que va a estar en la calle. Y probablemente eso es lo que se va a tener que evitar y trabajar para que no suceda. Bueno, pues es que hay muchísima expectativa puesta en los independientes porque se les entregó el destino, el futuro constitucional del país, y la ciudadanía pues va a tener que estar exigiendo resultados. Entonces, ¿qué opina usted de que cambie de manos, pase de políticos a civiles, activistas, hasta actores, había escritores entre los candidatos que se presentaron, que pase a manos de ellos la redacción del futuro del país? Yo creo que va a ser un desafío enorme para todos nosotros, porque en general en América Latina estamos acostumbrados a que este tipo de cosas la hagan los que saben, la hagan los que han estudiado para ello. Pero acá lo que se está diciendo es que la sociedad tiene otras demandas, tiene otras necesidades, quiere ser partícipe de su propio futuro. Y acá hay una evolución social que no solamente le corresponde a Chile, sino que a gran parte de los países de Occidente, y donde en Chile estamos enfrentando un desafío que no pensábamos que íbamos a tener que enfrentarlo y tenemos que superarlo. Y es ahí donde la convicción y los valores están reemplazando a las ideologías, la convicción y los valores están reemplazando a un modelo de sociedad, y esta convicción y valores finalmente se ha canalizado a través de los independientes. Bueno, Guillermo, y otro tema que quisiera tocar con usted antes de pasar a conversar un rato con Patricia es que uno de los grandes movimientos que hizo parte de los levantamientos sociales desde 2019 fue el movimiento feminista. Por primera vez en la historia, esta elección tuvo paridad de género, con el fin de escribir un texto que tenga también una perspectiva feminista, y las mujeres tienen que tener un mínimo de 45% de representación. Quisiera preguntarle cómo fue este proceso para alcanzar la paridad en las listas y qué importancia va a tener la voz de las mujeres dentro de la redacción de los textos desde su perspectiva.
A ver, yo mucha importancia, porque el solo hecho que se imponga la paridad de género, tanto para pueblos originarios como para los representantes de todos los movimientos, partidos e incluso independientes, pasa a ser un salto cuántico en la democracia chilena que antes nunca se había hecho. Y me parece que es un tema también que a nivel internacional ha llamado mucho la atención. El 50% de la Convención Constituyente, es decir, 69 mujeres, van a estar presentes ahí cooperando a redactar la Constitución. Y eso es un elemento de incorporación que se debe tanto a los movimientos feministas como a la propia evolución de la sociedad en términos de aceptación de la mujer en las actividades tanto empresariales como estatales y políticas. Y eso hoy día está claramente establecido. Y eso va a ser un aporte, sin lugar a duda. Y ese aporte probablemente va a permitir no solamente colocar temas que de otra forma no estarían presentes, sino que también llegar a acuerdos, y acuerdos que sean mucho más sustantivos en términos de que son representativos de todo un cuerpo social, donde no solamente hay hombres y mujeres, sino que hay una diversidad de personas que con distintas creencias o distintas tendencias deben estar también representadas allí. Yo creo que el sentido común femenino y el sentido común que está exigiendo hoy día la sociedad chilena va a estar bien representado tanto por las mujeres y también muy bien representado por los hombres, quienes van a tener que definitivamente dejar, si se quiere ver de esa perspectiva, los lineamientos tradicionales patriarcales para poder sentarse en una mesa de igual a igual a discutir el futuro de Chile. Pues sí, a ello simplemente le agregaría que es una lástima que en el 2021 sea necesario imponer una cuota de género para que haya una discusión igualitaria en la mesa y para que la ciudadanía esté completamente representada. Patricia Luna, regreso con usted. Quisiera hablar por un momento de las elecciones que también fueron a alcaldes, a gobernadores y a concejales. Fue un fin de semana muy movido en Chile. Todo se celebró la votación al mismo tiempo este fin de semana. Y a partir de los resultados, porque no le fue bien a la coalición del gobierno en general en ninguno de los puestos a los que participó, son un mal augurio para la coalición gobernante justo antes de las elecciones generales y presidenciales de noviembre? Bueno, así es, veremos qué pasa. Esta semana es una semana bastante crítica, puesto que se eligen a las personas que van a participar en las primarias como presidenciables. Estamos en un año completamente electoral en Chile, en el que va a haber 4 elecciones más en los próximos meses, y desde luego esto marca tendencia, como marca tendencia el hecho de que el propio presidente Sebastián Piñera haya reconocido públicamente la derrota que impone estos resultados electorales, especialmente en cuanto a los constituyentes, y que dijera él mismo que esto les marca o les impone una reflexión profunda, porque la ciudadanía se está desconectando de los partidos políticos. Fueron unas elecciones históricas en las que participaron más de 16.000 candidatos para elegir 2.700 cargos, y también en la composición de alcaldes vemos la entrada del Partido Comunista, por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago, y también del Frente Amplio, que en las elecciones pasadas no había estado constituido de una forma tan significativa y ahora apareció con más listas y tiene algunas de las alcaldías importantes de Santiago, en algunos casos con un porcentaje de los votos bastante significativo. Así que vemos un mapa en el que la izquierda se impone más en cuanto también a alcaldías y concejales, y muchas personas salieron ayer a celebrar en los barrios donde se produjeron estos sorprendentes nuevos cargos electos. Bueno, y más específicamente, Patricia, ¿cómo cree usted que pueden afectar los resultados a la carrera presidencial? Porque estamos en vísperas de la definición de candidaturas para las primarias y pues algo tiene que cambiar, la estrategia tiene que movilizarse. Bueno, veremos lo que pasa, pero evidentemente sí, eso es un gran revés para la derecha y para las fuerzas de centro-derecha que se presentaban unidas en esta lista, y que todos los analistas, todos los vaticinios hablaban de que iban a obtener al menos un 30% de los votos. Obtuvieron un 20,5%, un porcentaje muy bajo. Evidentemente la ciudadanía le está diciendo al presidente y a la coalición gobernante que no están de acuerdo con las medidas que se están tomando. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera ha tenido alguna de las cuotas de aprobación más bajas de la historia de la democracia en Chile. Ha tenido, según las estadísticas, una aprobación de entre el 6 y el 7%, algo que no se había visto nunca en la historia del país, y también en las últimas semanas ha estado marcada por la derrota política que supuso el apruebo del tercer retiro de los fondos de pensiones, al que el gobierno se opuso, por el que presentó su propio proyecto, que tuvo que retirar al día siguiente cuando el Tribunal Constitucional
Constitucional decidió no admitir la solicitud de inconstitucionalidad. Han sido muchos reveses políticos en las últimas semanas y evidentemente esto va a tener un impacto en el futuro, en esa transición de dos gobiernos de derecha a la que aspiraba el presidente Sebastián Piñera cuando fue elegido hace 3 años. Y Guillermo, en las elecciones municipales, la oposición le arrebató varias comunas emblemáticas al partido Vamos por Chile con sorpresivos resultados. ¿Qué escenario se imagina que habrá ahora que la oposición se impone en todos los frentes? Va a haber un escenario complicado en lo inmediato para el gobierno de Sebastián Piñera, que le quedan más o menos 8 meses de gobierno, en términos de que quienes son los que implementan todas las medidas sanitarias a nivel social son los municipios. En consecuencia, se va a encontrar con que en los últimos meses de gobierno va a quedar muy dependiente de municipios que no están en su coalición. Pero eso va a estar asociado también a la manera en que la sociedad va a pedir más ayuda del Estado, más participación, mucho más como cercanía de parte de los municipios en torno a las situaciones que ellos están viviendo. En consecuencia, el hecho de que los municipios estén en manos de hoy día de la oposición y no del oficialismo impone también un escenario muy distinto para las presidenciales, que son el 21 de noviembre. Y también ahí se eligen diputados y la mitad del Senado, aparte de los consejeros regionales. Y esos elementos van a determinar bastante un giro a la izquierda en Chile que no se puede desconocer y del cual habrá que hacerse cargo en términos de lo que implica para el gobierno, para los partidos políticos que también han sido muy golpeados por los independientes, y lo que significa en términos de lo que es la consolidación o el fortalecimiento, mejor dicho, de la democracia de aquí a futuro. Bueno, y finalmente quisiera preguntarle también qué tan influyentes fueron los comicios para los gobernadores, dado que son los primeros en realizarse en la historia de Chile. Y la elección de gobernador hay varios que van a segunda vuelta y ahí el oficialismo tuvo una derrota contundente en la región metropolitana, donde había una candidata de Renovación Nacional de la centro derecha chilena, no logra pasar a segunda vuelta y el tema se está jugando, por ejemplo, entre lo que es, digamos, el Frente Amplio y lo que es la democracia cristiana. Y ha sido una derrota muy relevante y los gobernadores, gran parte de ellos, han quedado o están disputándolo desde la oposición con muchas mejores perspectivas. Esto significa, no solamente viene a colocar un tono ideológico a una nueva figura dentro de la gestión territorial, una figura nueva que siendo de oposición va a estar en la práctica, digamos, confrontando permanentemente al Ejecutivo, que es de derecha, y eso también va a significar ruido dentro del proceso constituyente, dentro del proceso político y dentro de la respuesta de la sociedad a todo este fenómeno. Los gobernadores están para la descentralización del país y es ahí donde también ellos hay mucha expectativa respecto a lo que puedan hacer en el futuro. Gracias, Guillermo. Y para hacer un repaso, vamos a ver que a pesar de las modificaciones y reformas que ha tenido la Constitución a través del tiempo, la Constitución actual, una gran parte de la ciudadanía asegura que es ilegítima y que no los representa. Además, que ha permitido que el país sea uno de los más desiguales de la región, pese al desarrollo económico que se conoce de Chile y que se ve desde el exterior. Vamos a ver cuáles son las principales críticas a la Constitución actual. La actual constitución chilena, que se cambiará, establece que el agua es privada, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Los chilenos pagan una de las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que en su gran mayoría es propiedad de empresas transnacionales. Lo mismo ocurre con los recursos minerales. La Constitución permite que compañías privadas extranjeras extraigan los bienes naturales, que son un pilar de la economía del país, como el litio y el cobre, pero sin contemplar la participación de industrias nacionales ni del Estado. La actual Constitución también habla del Estado subsidiario, lo que significa que el Estado vigila a los particulares que prestan los servicios de salud, educación o seguridad social, pero no provee directamente las prestaciones para que los ciudadanos accedan a ellos. Los servicios públicos de salud, educación y pensiones son calificados de precarios en el país. Precisamente por eso es que la Constitución era difícil de cambiar. En la Carta Magna está determinado que cualquier modificación debe contar con el apoyo de 2/3 de los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara, lo que hace que las modificaciones sean muy difíciles de aprobar. Todo eso fue lo que impulsó el voto mayoritario para cambiar la Constitución, pues gran parte de la población chilena asegura que es legítimo tener una Carta Magna heredada de la dictadura y por eso ganó la propuesta de una hoja en blanco para trazar las nuevas reglas del juego.
Y Guillermo, regreso con usted esta vez para preguntarle por la incidencia y el hecho histórico de que 17 escaños estén por primera vez en su historia reservados a los 10 pueblos originarios que existen en Chile. Esta es una reivindicación no solo necesaria, sino que es además justa. ¿Cuál será el peso de los escaños indígenas dentro de las decisiones? Recordemos que se necesitan 2/3 de asamblea para que los textos que se redacten sean aprobados, y ahí seguramente tanto las izquierdas como la coalición de derecha pues van a querer conquistar esos escaños. Exactamente, antes del resultado de estas elecciones de este fin de semana se pensaba que los pueblos originarios iban a ser los grandes articuladores para lograr mayorías. Hoy día van a ser parte de la mesa de diálogo en condiciones de igualdad. Si antes ellos tenían una posición en la cual su voto iba a servir a intereses de otros partidos, hoy día están en condiciones de igualdad, y yo creo que eso es una gran noticia para poder lograr un mejor diálogo y un mejor espacio de acuerdo y convergencia entre todas las ideas que se van a colocar en la Constitución. Lo segundo es que dentro de los pueblos originarios, los temas más importantes no solamente tienen que ver con el reconocimiento, sino que cómo se va a hacer ese reconocimiento, si a través de la multiculturalidad o la, digamos, multinacionalidad. Y es ahí donde probablemente haya un debate mucho más intenso en lo que se refiere, pero estando en la misma mesa, la posibilidad de que se avance a acuerdos concretos que fortalezcan lo que es el Chile hoy día y la perspectiva de Chile a futuro va a ser mucho más potente, y con todo lo que significa en términos de las demandas de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche. Hay 10 que están representados, hay 8 más que no tienen representación, que son muy pocos en términos de la cantidad de personas que son herederos o mantienen el linaje de los pueblos originarios que estaban en Chile inicialmente. Y en esa perspectiva yo creo que los pueblos originarios constituyen un gran aporte, que hoy día, insisto, van a estar sentados de igual a igual en la mesa y no van a ser un elemento que sirva para poder sumar a alguna mayoría o no dentro de los 2/3 que se requiere para aprobar la Constitución. Justicia histórica es lo que ellos demandan en este momento, y vamos a ver en este instante cuáles son esos pedidos específicos que tienen los miembros de los escaños indígenas. Elisa Loncón lleva toda su vida defendiendo y enseñando el mapudungún, la lengua del pueblo originario mayoritario en Chile, los mapuches, que representan el 10% de la población chilena. Este decreto representa ser una política genocida, lingüicida, está matando a nuestras lenguas originarias. Aquí presenta un recurso ante el Ministerio de Educación tras que se publicara un decreto que convierte el mapudungún en una asignatura optativa y no obligatoria, como hasta ahora, para los niños mapuches. Las lenguas indígenas son parte de los derechos humanos fundamentales. Defensora de su lengua y líder social, Elisa es una de los 39 candidatos mapuches que opta a uno de los 17 escaños reservados a pueblos originarios de los 155 disponibles para escribir una nueva constitución en Chile. 39 nombres, y dentro de los 39 va a estar el mío. Nuestro interés es llegar a la Constitución, es en pos de esa justicia histórica, pero al mismo tiempo de nuestras contribuciones como naciones originarias. Buscan la plurinacionalidad en la nueva Constitución chilena, aportando su visión de la naturaleza para dejar atrás un modelo neoliberal donde el agua y los territorios han sido muchas veces privatizados. Aunque 17 escaños no les parece suficientes, por primera vez en la historia podrán votar por sus propios representantes. Yo estoy esperanzada, este es un sueño del pueblo mapuche que yo escuché desde pequeña y que, bueno, en el tiempo que llevo de vida también lo he acariciado y lo he vuelto a soñar, y yo creo que algo alcanzaremos en este primer intento de tener los escaños reservados. Un sueño para un pueblo que necesita aún justicia, llegar al siglo XXI para por primera vez en muchos siglos ser reconocidos como parte de la institucionalidad. Y regresamos al gráfico para ver cómo va a quedar conformada esta constituyente, que dentro de un año tendría que entregar un texto que tendrá que ser votado por la ciudadanía para que la Constitución efectivamente se modifique. Los independientes lograron hacerse con 48 puestos.
Las dos grandes listas de la oposición de izquierdas sumaron 52 en total, con 27 de Apruebo Dignidad y 25 de la lista del Apruebo. Aparte de eso, la coalición gobernante de centroderecha Vamos, del presidente Sebastián Piñera, fue la gran castigada de las jornadas de este fin de semana, con solamente una quinta parte de la representación, es decir, 38 escaños. Y 17 puestos quedaron reservados para los pueblos originarios, que como escuchábamos, ellos mismos dicen no les parece suficiente, pero es un gran comienzo para reescribir la Carta Magna. Guillermo Holzman, quiero preguntarle ahora por lo que viene en estos meses para la redacción de una nueva constitución. Son de 9 meses a 12 meses los que tienen estos constituyentes para redactar la Carta Magna de un país. ¿Este tiempo es suficiente para llegar a acuerdos y para tener una redacción que en el futuro sea la guía jurídica y la guía en general de derechos humanos para el país? Esperamos que así sea, de que 12 meses sea tiempo suficiente. Hay muchos quienes sostienen de que 12 meses es muy poco tiempo, pensando básicamente de que la Convención Constituyente se va a instalar ahora en la primera semana de junio, primera quincena de junio, y desde ahí empiezan a contarse los primeros 9 meses y posteriormente la eventual extensión por 3 meses más. Pero para que la convención funcione, requiere tener no solamente un presidente o vicepresidente, que va a ser también por paridad de género, requiere un reglamento de funcionamiento y requiere la instalación de una secretaría técnica con especialistas y expertos. ¿Cuánto tiempo va a demorar, digamos, aprobar un reglamento en estas condiciones? Es probablemente la pregunta que vamos a tener que responder ya en las próximas semanas y establecer desde cuándo efectivamente se empieza a contar el minuto de una nueva, que se debate una nueva constitución, porque eso va a empezar realmente cuando tengamos ese reglamento. Y en consecuencia hay varios días o semanas que esto va a demorar. Lo concreto es que se va a hacer el esfuerzo, y así está dispuesto incluso presupuestariamente, para que esto suceda en un año. Pero entre medio vamos a tener elecciones presidenciales en noviembre que van a marcar e influir en este proceso constituyente y probablemente tengamos que enfrentarnos el próximo año a una prórroga un poco mayor para poder llegar y lograr los acuerdos en virtud de cómo ha quedado, digamos, distribuidos los distintos escaños dentro de la elección que hemos tenido este fin de semana. Guillermo, ya nos quedan solamente 2 minutos para conversar y por eso quisiera cerrar yendo más hacia adelante. ¿Cómo será el proceso de la nueva constitución? ¿Qué pasa si la gente no la refrenda? ¿Cómo será ese proceso para tener finalmente una nueva Carta Magna? Si si la población no refrenda en el plebiscito de salida la nueva constitución, que es con voto obligatorio, sigue vigente la que tenemos hoy día, es decir, la heredada y tantas veces modificada de Pinochet. Si la aprueba, tendrá que haber todo un proceso de implementación de las nuevas normas de la Constitución, con toda la implicancia que eso tiene en lo social, político, económico, etcétera, y territorial particularmente. Y eso estaría pasando desde el segundo semestre de 2022 en adelante, donde se esperaría que tengamos ese plebiscito. Con todo, acá se trata de poder mirar cómo construimos un país con menor desigualdad y con una propuesta y hoja de ruta para disminuirla definitivamente en el futuro, pero también significa un rol del Estado, significa una ecuación que debe también tener al mercado, pero lo que nos quedó claro, que cualquier ecuación entre Estado y mercado no se puede hacer sin la sociedad presente. Pues nos queda claro el tema y ahora debemos esperar a que comience el trabajo y a que sea efectivo. En este momento, de acuerdo a cómo quedó conformada la constituyente, pues hay que ver qué tanto se va a trabajar con esta pluralidad, con los pedidos ciudadanos de respeto a los derechos humanos, con el feminismo, con medio ambiente, con no discriminación y bueno, ¿se cumplirá la expectativa de los manifestantes que iniciaron el levantamiento social en 2019? Esa es la esperanza del pueblo chileno con estos cambios y con este claro rechazo a los partidos tradicionales del país. Así llegamos al final de este análisis y de este especial informativo. Usted continúe con nosotros en France 24 y recuerde la ampliación de esta y otras noticias, así como su seguimiento en france24.com. Buen día.